La semana pasada hablábamos acerca de cómo Jesucristo es superior al legalismo y hoy día vamos a ver cómo nuestro Señor es superior al misticismo. Así que les voy a invitar a que busquemos aquí la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Ahí vamos a tener la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. La palabra del Señor dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Amén. Ahí está la palabra del Señor, ahí está el texto que vamos a ver hoy día. Me gusta cómo parte el apóstol Pablo este párrafo, ¿no? Estos dos versículos, y utiliza nuevamente esta expresión nadie. Nadie os prive de vuestro premio, dice acá en el versículo que estamos estudiando. Y este es el cuarto de los nadie que encontramos en la palabra del Señor. Ya en el capítulo 2, versículo 4, leímos: nadie os engañe con palabras persuasivas. Luego en el versículo 8 del mismo capítulo 2 leímos: nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En el versículo 16, que hablamos la semana pasada: nadie os juzgue en comida o bebida. Y acá en el cuarto nadie de este capítulo 2 dice: nadie os prive de vuestro premio. Muy, muy interesante esta expresión: nadie os prive de vuestro premio. El verbo que está acá señalado como privar, nadie os prive, nadie les quite, es un verbo compuesto que tiene como la idea de un árbitro, ¿no? De un arbitraje en un litigio producto de un concurso deportivo. Es como un árbitro de penalidades, vamos a describirlo de esa manera, en donde una persona está sancionando o está juzgando la actuación de un competidor en particular, y al dictaminar su juicio en contra de este competidor, lo declara de manera flagrante como descalificado, anula su participación, lo considera que está mal. Ese es el sentido: que nadie se constituya como un árbitro respecto de vuestra espiritualidad. Es como que eso estuviera diciendo el apóstol a los colosenses. Por favor, colosenses, que no venga nadie a arrogarse la autoridad como árbitro de vuestra espiritualidad para descalificarlos, que nadie les prive de su premio, con una serie de características que vamos a ver luego en este hermoso pasaje: que nadie se constituya en vuestro juez. Por eso, de alguna manera, seguimos acá en la lógica, en el ámbito de los tribunales, en una figura que tiene que ver como un tribunal, ¿no? Que está relacionada con un tribunal. Es aquí una persona que viene a dictar sentencia, a dictar un veredicto desfavorable o a declarar a un competidor como descalificado. Es muy, muy bonita la manera en que Pablo describe esto, aunque lo está haciendo de manera polémica, lo está haciendo de manera muy, muy contundente. ¿Y a qué se refiere Pablo? Bueno, estamos en el marco de esta carta a los colosenses. Esta era una de las tres
iglesias que estaban en el valle del río Lico, como hemos venido diciendo en toda esta serie de sermones, y los herejes que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas estaban proponiendo ideas mezcladas, una mezcla de herejías, de ideas equivocadas. La semana pasada vimos que uno de los componentes de esta herejía era el legalismo, y hoy día vamos a darnos cuenta que el otro componente de esta herejía es el misticismo, es decir, una equivocada espiritualidad. Bajo esa perspectiva, entonces, es que Pablo abre aquí los fuegos diciéndole a los colosenses que nadie venga a tomar la actitud de un árbitro y que los descalifique por su espiritualidad, porque estos pretendidos jueces, estos pretendidos árbitros de la espiritualidad están bastante equivocados, están bastante errados, porque la espiritualidad que ellos proponían era una espiritualidad fuertemente mística, con una carga de misticismo, una mezcla peligrosa, porque en realidad ocultaba intenciones bastante equivocadas, como vamos a ver en el pasaje del día de hoy. Hay que decir sí que la espiritualidad no es mala en sí misma, la espiritualidad es maravillosa. La espiritualidad forma parte de lo que es la vida cristiana. Busqué por ahí en el diccionario teológico Bacon eh, una definición para espiritualidad. El diccionario Bacon dice, se refiere a la espiritualidad como el carácter o cualidad de inclinarse hacia lo espiritual. Y esto en oposición a lo mundanal y sensual. En esta definición que da el diccionario Bacon, también se añade una interesante explicación. Dice que en el contexto del Nuevo Testamento, la espiritualidad siempre presupone la obra del Espíritu Santo para que se considere espiritual a una persona. En ese sentido, Pablo enseña que ser espiritual es aquella persona que está totalmente controlada por el Espíritu Santo. Eso usted lo puede encontrar después en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17. Toda esa descripción de Pablo nos va a mostrar que una persona espiritual, un cristiano espiritual, es un cristiano que está gobernado, controlado, guiado, dirigido por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con que la espiritualidad tiene al menos dos grandes modelos. Uno podría destacar dos grandes modelos de espiritualidad en el Antiguo Testamento. Por una parte está la figura de Abraham. ¿Y por qué decimos que es un modelo de espiritualidad? Básicamente porque él es considerado como un amigo de Dios. Si usted mira el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8, se va a encontrar con esta expresión, amigo de Dios. Abraham, amigo de Dios. Y eso ocurre porque lo que se destaca en Abraham era su fe, su confianza. Y el otro modelo de espiritualidad es, sin duda alguna, David, a quien se describe en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, como un varón conforme al corazón de Dios. Un varón conforme al corazón de Dios. Y Hechos, capítulo 13, versículo 22, replica también esta expresión, un hombre conforme al corazón de Dios, un varón conforme al corazón de Dios. Y obviamente en el caso de David, la cualidad más significativa de este hombre era su devoción, unida también a su obediencia. Ahora, hay que señalar, sí, que ninguno de los dos modelos, ni Abraham ni David en el Antiguo Testamento, estuvieron exentos de pecados, faltas, errores bastante grandes. No eran personas perfectas en el sentido de que no había, de que había ausencia de pecado en ellos. Ambos cometieron pecados flagrantes. En el caso de Abraham, varios pecados que pusieron en riesgo a su esposa. En el caso de David, bueno, su gran caída y su gran falta con Betsabé son ejemplos de que la espiritualidad de estos hombres
no era sinónimo de una perfección completa en lo moral, sino que básicamente ambos estaban alineados con los propósitos de Dios. Y aún después de sus faltas, se arrepintieron y hubo un cambio radical en su mentalidad, en su forma de actuar, y se amoldaron nuevamente a la palabra del Señor, a lo que el Señor les había señalado. Ahora, lo que hay que señalar también es que ni Abraham ni David se caracterizaron como personas espirituales por su forma de vestir o por actuar de alguna manera un tanto extraña o por ser personajes místicos o misteriosos. En absoluto. Eran personas bastante comunes, bastante normales en un sentido general de la palabra, pero su fe y su devoción les llevaron a considerarse como modelos de espiritualidad en varios sentidos. Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento y revisamos el sentido bíblico de la espiritualidad, nos damos cuenta de que nuestro principal modelo de espiritualidad es, por supuesto, Jesucristo. Al Señor Jesús se le llama Cristo o Mesías, que significa ungido, alguien que ha recibido la llenura completa, ¿cierto? La separación completa por parte de la fresca unción del Espíritu Santo en él. Él es el ungido por excelencia, Él es nuestro modelo. Por lo tanto, aparte de Él, vamos a encontrarnos con Pablo, ¿cierto? Que sin duda alguna es para nosotros un buen modelo de espiritualidad, porque como él plantea en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, él es alguien que enseña, él plantea lo siguiente: Pablo se considera un hombre que habla las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que en el Nuevo Testamento la espiritualidad está en primer lugar asociada a la palabra del Señor, a la palabra que el Espíritu Santo ha revelado, a la palabra que el Espíritu Santo ha inspirado y a la palabra que el Espíritu Santo hoy día ilumina para poder comprenderla. No hay correcta espiritualidad en el Nuevo Testamento sin un vínculo con la palabra de Dios. También vamos a notar que en el Nuevo Testamento la espiritualidad no está tan asociada a los dones como a los frutos. No son los dones lo que definen como espiritual a una persona, sino más bien los frutos. Y todo el capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios nos da esta correcta orientación. Son los frutos o el fruto del Espíritu lo que debe gobernar el ejercicio de los dones. Una persona podría incluso practicar dones extraordinarios, espectaculares, pero dice la palabra del Señor que cuando llegue a la presencia de Dios, Él le va a decir, no te conozco, obrador de iniquidad. ¿Por qué? Porque la motivación que había en el fondo del corazón de esa persona era bastante corrupta, era bastante equivocada. Los corintios tuvieron que ser disciplinados varias veces por su uso inapropiado de los dones, especialmente el don de hablar en otras lenguas. Pablo tuvo que poner orden en la práctica de los dones espirituales. Además, cuestionó bastante la práctica pecaminosa que había en la iglesia de Corinto, que tenían todos los dones espirituales. Sin embargo, habían problemas de inmoralidad sexual, había divisiones entre ellos, había una serie de cuestiones que hacían que Pablo tuviera que llamarles carnales y no espirituales. Entonces, claramente, la espiritualidad del creyente no está asociada tanto a los dones como al fruto del Espíritu del Señor. Teniendo este concepto, teniendo esta mirada de lo que es la espiritualidad bíblica a muy grosso modo, volvamos nuevamente con los herejes que estaban entrando en Colosas, con esta falsa espiritualidad, permítame llamarle derechamente falsa espiritualidad, eh, y con esta actitud arrogante que tenían de venir a cuestionar la espiritualidad de los
Colosenses, basándose en una pretendida superioridad, esta especie de juicio, esta especie de arbitraje que venían ellos a realizar, en donde Pablo categóricamente les dice a los colosenses: nadie les prive de su premio, que nadie venga a cuestionarles su espiritualidad, marginándolos o descalificándolos. ¿Y por qué Pablo dice eso? Bueno, Pablo deja entrever 5 grandes precisiones que nos van a permitir entender por qué la espiritualidad de los herejes colosenses era rechazada y era rechazable, y hoy día también debe ser fuertemente rechazada porque es una espiritualidad falsa. En primer lugar, el misticismo de los herejes en Colosas se disfraza de una falsa humildad. Vamos a ver el texto expresamente. Ahí está. Vamos a mirarlo aquí. Se los voy a ampliar un poquito para que lo podamos ver. Ahí está. El misticismo se disfraza de una falsa humildad. Y el texto dice, la segunda parte del versículo 18, capítulo 2, versículo 18, la segunda parte, la letra B de ese versículo, dice: afectando humildad. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Ahí está la frase, es una frase un tanto compleja. Bueno, hay que decir que todo el párrafo que vamos a estudiar hoy día es un poco difícil para la interpretación. Estuve revisando varios expertos en el idioma griego y nos damos cuenta de que hay bastante discusión respecto de cómo traducir varias de las frases que aquí aparecen. Y la razón, me gustó lo que decía un comentarista, un experto, la razón parece ser que Pablo conocía muy bien las desviaciones de estos herejes, por lo tanto, como que unió y conectó muchos términos con bastantes posibilidades de explicación para dar una clarificación amplia de del error que estaban cometiendo estos herejes, estos promotores de un misticismo. Entonces, esta espiritualidad no era espiritualidad en el sentido bíblico, sino más bien un misticismo. Y la primera característica que plantea Pablo acá acerca de estos pretendidos árbitros o pretendidos jueces, estos herejes, era que ellos afectaban humildad. La humildad en sí, hay que decirlo, es una cualidad esencial del cristianismo bíblico. No es malo ser humilde, por el contrario, debemos ser humildes. Sin embargo, los herejes en Colosas estaban promoviendo una falsa humildad. El verbo que se utiliza acá y que se traduce por afectando significa literalmente rebajándose, rebajándose. Es como bajarle el valor a esta humildad, y aquí se utiliza literalmente como deleitándose. En otras palabras, la actitud que los herejes en Colosas tenían con respecto a la humildad es que se deleitaban en fingir una humildad disminuida, una humildad falsa, una humildad que era solo una especie de maquillaje. Ese es el sentido probablemente que puede tener este pasaje. Insisto, varios comentaristas dan sus distintas opciones, varias muy interesantes. Yo me quedo con esta forma de interpretar y de abordar el pasaje. Afectando humildad. Para poder entender qué significa esto, entonces, tenemos que leer este versículo, esta parte del versículo, a la luz de lo que más adelante dice el capítulo 2 en el versículo 23. Lo cito a continuación. Dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese texto aclara mucho esta falsa humildad de los herejes, esta humildad mística, esta humildad fingida.
En el sentido con el que Pablo usa entonces aquí la expresión afectando humildad, es en la idea de deleitándose en la humildad. Eh, Como Cristo lo denunció eh, tiempo atrás de lo que Pablo está escribiendo acá, planteó un ataque directo hacia los fariseos. En Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40, el Señor Jesucristo planteó lo siguiente, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Jesús dice, estos recibirán mayor condenación. Esa cita está tomada de Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. Entonces, lo que vemos acá de esta falsa humildad, de esta humildad fingida en la que estos herejes se deleitaban, es muy similar, es muy parecida con la falsa humildad de los religiosos que Jesucristo confrontó directamente. Y eso es lo que hay que hacer con este tipo de misticismo, con esta humildad mística, con esta humildad hipócrita, hay que confrontarla porque es tremendamente peligrosa, como vamos a ver en el transcurso de esta prédica. La humildad de los herejes estaba entonces enmarcada en la lógica de un logro surgido del esfuerzo humano, una especie de sacrificio, duro trato del cuerpo, una demudación del rostro, poner la cara así como de santo, mostrar lo afligido que se está, tal vez por un ayuno, por alguna práctica específica. Esa humildad entonces era fruto de un esfuerzo humano orientado teóricamente a debilitar la naturaleza material del cuerpo para prepararlo así, para acceder a visiones o experiencias místicas que solo en el propio concepto de los herejes llevaría al individuo a alcanzar este pleno conocimiento místico, esta gnosis que formulaban los herejes. Si esto es así, entonces es una humildad falsa, es una humildad que mira al cuerpo, a la materia como algo malo, y esta flagelación del cuerpo, esta golpiza, esta autodisciplina impuesta, genera cierto deleite, porque se piensa que torturando el cuerpo con ayunos, con flagelaciones de algún tipo, con rostro, con sacrificios humanos basados en el logro humano, golpearían a este cuerpo, lo disminuirían para prepararse para esta especie de revelación gnóstica, este pleroma, esta plenitud de un conocimiento exclusivista, solo guardado para algunos iniciados. Realmente perversa esta forma de humildad, esta afectación, esta humildad surgida del esfuerzo humano. Una buena ilustración de esta falsa humildad eran obviamente las prácticas de los fariseos denunciados por nuestro Señor Jesucristo. Ellos trataban severamente su propio cuerpo, prescindían de ciertas comidas, se abstenían de ciertas bebidas, practicaban ayunos ostentosos y desfiguraban sus rostros para aparentar estar demacrados y sufridos, como si estas cosas fueran evidencias de una auténtica espiritualidad. Mateo capítulo 6, versículo 16, es una buena descripción de lo que hacían estas personas y veámoslo ahí en labios del Señor. Jesús les dice a sus discípulos, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Nuestro modelo de espiritualidad, mis queridos hermanos, no es el de un fariseo hipócrita, no es el de un gnóstico que se anda autoflagelando para tener revelaciones extrasensoriales o sobrenaturales. Nuestro modelo de espiritualidad es Cristo. La base de nuestra espiritualidad no es nuestro propio esfuerzo humano, no son autoflagelaciones, no son penitencias o torturas autoinfligidas para prepararnos para acceder a un nivel de espiritualidad mayor. No, Señor, eso es absurdo, eso es misticismo, eso no es cristianismo. El correcto sentido de la espiritualidad de un creyente es la obra gloriosa de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, la acción santificadora del Espíritu Santo es aquella en donde se utiliza la palabra de Dios como el gran instrumento para santificarnos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, decía el Señor Jesucristo. Pedro nos habla del lavamiento del agua, de la regeneración por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La espiritualidad no está conectada a prácticas sadomasoquistas, en donde esa tortura física generaría un supuesto placer porque predispondría al individuo a una percepción extrasensorial mayor. Eso es misticismo, eso no es espiritualidad cristiana, eso no tiene nada que ver. El duro trato del cuerpo no va a producir ningún efecto en los apetitos de la carne. La naturaleza pecaminosa nuestra no se resuelve con torturas, con flagelaciones, con largas oraciones o con oraciones para ser visto, me refiero, ni con ayunos para mostrarle a los demás cuán espiritual soy. Eso no es espiritualidad. Por lo tanto, si eso no es espiritualidad, Pablo les dice a los colosenses y nos dice a nosotros: no dejes que un hipócrita árbitro autoimpuesto te descalifique o te sancione en base a sus propias normas humanas. No deje que un hipócrita que procura acceder a ciertas revelaciones místicas mediante disciplinas corporales, venga a decirle a usted lo que es la espiritualidad, cuando en Cristo estamos hechos completos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En segundo lugar, el segundo aspecto de este misticismo es que el misticismo fracasa al rendir culto a los ángeles. Peligroso esto. Vamos a ir al texto bíblico. Voy a mostrarles acá. Ahí está. Voy a hacer más grande la lámina para que la podamos ver. Dice ahí el texto bíblico, aparte de afectar esa humildad falsa, dice Pablo, y culto a los ángeles. Por esa razón decimos en esta mañana que el misticismo fracasa al rendir culto a los ángeles. Fracasa al rendir culto a los ángeles. Este mismo verbo afectando, ¿cierto?, que modificó a esta falsa humildad en la frase anterior, también modifica esta frase culto a los ángeles. Obviamente esto quiere decir que los herejes de Colosas también se deleitaban en este culto a los ángeles, por muy pervertido que a nosotros nos pueda parecer, por supuesto. Aunque es bien sabido que por una parte los judíos tenían, sí, una doctrina muy elaborada acerca de los ángeles, por otro lado también hay que reconocer que los gnósticos creían en toda clase de intermediarios. Recordamos lo que ya hemos dicho. Para los gnósticos la divinidad era lo único bueno, todo lo material era malo, y por lo tanto entre Dios y los hombres había una serie de intermediarios, una serie de demiurgos, de semidioses. Mientras más cercanos a Dios estaban, eran más perfectos, mientras más cercanos al ser humano, eran más imperfectos. Y por lo tanto Jesucristo era solamente uno de esos intermediarios, el peor de todos, el que estaba más cerca de los seres humanos. Esa era la concepción
de los gnósticos y por lo tanto entonces había cierta conexión entre una idea equivocada de los seres angelicales creados por Dios y estos demiurgos creados por la imaginería del gnosticismo pagano de la época. Obviamente, si nosotros contrastamos esto, tenemos que reconocer que para los cristianos es muy claro que la adoración solo debe ser para Dios. Nosotros no adoramos nada de lo creado, solo adoramos al Creador. Los ángeles son creados, los seres humanos son creados, los animales son creados, por lo tanto nosotros no veneramos, no adoramos, no le atribuimos capacidad de veneración a nadie que no sea nuestro único y soberano Dios. Ahora, aunque nos parezca a nosotros como cristianos extraña esta práctica, no se dice mucho en la Biblia acerca de ella, no sabemos cómo es que se produjo esta adoración a los ángeles, esta veneración o este culto a los ángeles. Sin embargo, a la luz de la historia del cristianismo, y a la luz de la historia universal, parece ser que esta herejía que se desarrolló allí, esta especie de culto a los ángeles, se extendió especialmente en las provincias romanas de Asia y de Frigia. Un comentarista plantea lo siguiente: el apóstol Juan ejerció su ministerio mayormente en la zona de Éfeso. Además, en el año 363 después de Cristo, el sínodo de la Odisea tuvo que decretar en el Canon 35 lo siguiente, y cito: le es pecado a un cristiano abandonar la iglesia de Dios y apartarse para invocar a los ángeles. ¿Qué le parece a usted? La iglesia cristiana tuvo que reaccionar fuertemente ya en el año 363, dictaminando un canon, una regla, una norma en el sínodo de la Odisea para impedir que los cristianos se apartaran de la iglesia para adorar ángeles, para invocar a los ángeles. Esto es una herejía desde muy temprano en la iglesia. Un siglo después, Teodoreto, al referirse al versículo que estamos tratando hoy día, escribió lo siguiente: el mal que el apóstol Pablo denuncia continuó por largo tiempo en Frigia y en Pisidia. Y luego él hace una referencia a la abundancia de santuarios dedicados al arcángel San Miguel en aquellos tiempos. Note usted entonces que parece que hay bastante desobediencia en algunos cristianos respecto de la enseñanza correcta de que solo adoramos al Señor. Parece que hay una tentación de cristianos ignorantes, inmaduros, de seguir buscando otras cosas u otros seres a los que venerar y a los que adorar. Insisto, ya en ese tiempo Teodoreto mencionaba cómo el culto al arcángel Miguel se extendió por estas provincias. Luego, Miguel, el arcángel, fue uno de los santos más venerados en Asia Menor y concretamente en el año 739 se le atribuyó una gran victoria sobre los sarracenos. Mire usted toda la ideología equivocada que ha mezclado a la iglesia o al cristianismo. Um, bueno, remontémonos un poquito atrás, en el 182, desde el 182 hasta el 188 después de Cristo, Ireneo, oriundo del Asia Menor, había tenido que puntualizar en su defensa del cristianismo que, y abro comillas, la iglesia no lleva a cabo ninguna cosa por medio de invocaciones a los ángeles o por encantamientos o por cualquier otro arte malvado. Aquí tenemos a uno de los padres de la iglesia, 182 al 188 vivió Ireneo, y ya en ese tiempo tuvo que poner el culto a los ángeles como sinónimo de encantamientos o sinónimo de artes malvados, para indicar que esta actividad era completamente perversa. Bendito sea el Señor para siempre.
Ahora, ¿qué podemos decir acerca de esta práctica? Cuando no tenemos una espiritualidad bíblica, cuando no tenemos una espiritualidad basada en la palabra del Señor, cuando Cristo no es nuestro modelo de espiritualidad, entonces la ignorancia, la superstición, la superchería se mezclan en el corazón de un débil cristiano y lo podrían sacar de allí. Ahora, probablemente encontrarse con un ángel debe ser una cosa extraordinariamente impactante y podría afectar incluso el juicio en algún momento. Pero note lo que le ocurre al apóstol Juan y lo deja consignado en Apocalipsis 22, 8 al 9, para que tengamos una fuerte defensa contra esta forma de idolatría. Apocalipsis 28, Apocalipsis 22, versículos 8 y 9, dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué termina diciendo el ángel? Adora a Dios. Indudablemente, entonces, lo absurdo de adorar un ángel, por muy impactante que sea un encuentro con una de estos seres creados por el Señor, tiene que llevarnos a reconocer que ni siquiera los ángeles están dispuestos a recibir adoración. Por lo tanto, es una práctica no solo equivocada, no solo idolátrica, es una práctica absolutamente reprochable. Una verdadera espiritualidad, mis queridos hermanos, que impulsa y se deleita, es aquella que impulsa y se deleita en acciones que van correctamente alineados con la palabra del Señor. Una correcta espiritualidad no se sale de la Biblia para desarrollar prácticas. Una correcta espiritualidad se centra en la palabra del Señor. Por lo tanto, una espiritualidad ajena a la Biblia va a terminar siendo una herejía y debe ser rechazada. Y por ningún motivo debe aceptarse que sus promotores pretendan ser los árbitros o jueces de los cristianos. Una verdadera espiritualidad siempre nos llevará solo a adorar al Señor y a nadie más. En tercer lugar, el tercer aspecto que Pablo plantea acerca de esta espiritualidad equivocada o este misticismo está relacionado con las visiones. Déjenme ampliar un poquito aquí para que pueda leer el texto. El tercer aspecto, entonces, del error de la espiritualidad falsa o misticismo es que el misticismo se fundamenta en visiones subjetivas. La cuarta parte de este versículo 18, Colosenses capítulo 18, capítulo 2, versículo 18, la cuarta parte de este versículo dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, entremetiéndose en lo que no ha visto. Interesante esta expresión. La palabra entremetiéndose, en el sentido original del término, significa pisar, pisotear. Y aquí entonces se utiliza con un sentido figurado, lo que ha dado lugar a muchas formas de traducirla. Un comentarista, por ejemplo, apuntó al menos 6 formas de traducir esta expresión. Se las leo rapidito para no aburrirles. La Reina Valera actualizada y la NBI traducen esta expresión entremetiéndose como hacer alarde. En la Biblia de Jerusalén traduce la palabra entremetiéndose como obsesionarse por. La Biblia de las Américas, basarse en. Bueno, nuestra Reina Valera y la Biblia textual lo traducen como entremeterse, entremetiéndose. La Dios habla hoy traduce esta palabra como pretender tener, y hay algunas otras traducciones que incluso
eh, prefieren olvidarse del verbo y dar una explicación en su lugar. Y utilizan la frase visiones de iluminado. Lo claro es que los falsos maestros, careciendo de una base bíblica para sus enseñanzas, comenzaron a persistir, a entremeterse, a esforzarse en fundar sus ideas en las arenas movedizas de sus propias visiones subjetivas. Dejan de lado la correcta y objetiva palabra de Dios para empezar a buscar, a hurgar en supuestas visiones subjetivas. Eh, Presionan para tener estas supuestas visiones subjetivas. Eh, el verdadero cristiano, al verdadero cristiano, le basta la suficiencia de la palabra de Dios. No tiene que verlo todo, no tiene que saberlo todo. Puede andar por fe cuando en realidad hay algo que no puede ver. Segunda Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. En cambio, la falsa espiritualidad se preocupa primordialmente y últimamente solo por lo que puede ver y se entremete, pisa, se obsesiona, persiste en buscar este misticismo, en presionar para obtener estas supuestas visiones, estos supuestos sueños. He conocido a varias personas así en nuestra vida como ministros del Evangelio. Hay personas en las iglesias que no les basta la palabra de Dios, no les basta un principio bíblico claramente y correctamente interpretado. Necesitan, para tomar decisiones, para hacer cambios o para realizar alguna acción, una experiencia mística. No basta el sermón, no basta el estudio bíblico, no basta lo que dice la Biblia. Necesitan añadirle a la palabra del Señor un sueño, una visión, un profetita por allí, un místico por allá. Dios mío, eso es misticismo, no es espiritualidad. Una persona que desconfía de la Biblia es una persona mística, no una persona espiritual. Es una persona que ha tomado la palabra del Señor y la ha rebajado de nivel y ha puesto sus propias percepciones extrasensoriales como la norma principal. Las personas que tienen esta obsesión desconfían de los juicios, evaluaciones y exhortaciones de quienes ponen sus supuestas revelaciones por sobre la revelación única y superior que es la Biblia. Desconfiemos de aquellas personas, desconfiemos de aquellos que no valoran la palabra del Señor, desconfiemos de aquellos que se levantan como jueces porque supuestamente ellos tienen una palabra, un mensaje, un sueño, una visión, les habló algún místico. Tenga cuidado con esas personas. Ponga su confianza mejor en la objetiva palabra de Dios, en la sólida palabra de Dios. Como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Ella es una firme ancla de nuestra alma. Ella no nos va a dejar andar divagando, presionando, entremetiéndonos por allí para tratar de buscar alguna cuestión suprahumana que nos hable. La palabra de Dios es la palabra definitiva de Dios. No dejemos que nos amedrenten los soñadores de sueños forzados, los promotores de visiones antojadizas, que levantan hasta doctrinas de un misticismo producido a la fuerza. Confiemos en la palabra del Señor. En cuarto lugar, vemos acá que el misticismo produce un falso y vano orgullo. Dice el texto en la quinta parte del versículo, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Mire cómo el misticismo produce un orgullo vano, un orgullo inútil. La consecuencia natural de una falsa humildad, de un falso culto a los ángeles,
y de una falsa revelación basada en sueños, visiones, misticismo, es que en algún momento la máscara de este pretendido árbitro se le va a caer y va a evidenciar lo que realmente hay en su corazón. ¿Y qué es lo que hay en su corazón? Pablo lo dice, una mente carnal. Déjenme citar a un gran comentarista bíblico, David Byrd, que expresa esto de la siguiente manera. La consecuencia de fundar la doctrina en su propia experiencia, en sus sueños subjetivos, fue que el propio falso maestro se alzaba como la principal autoridad detrás de la doctrina. Esto, a su vez, le lleva a defender a ultranza su propia autoridad y probablemente adquiera actitudes soberbias, como un pobre reyezuelo en su pequeño reino de taifas. Esto del reino de taifas es en realidad una alusión a unos minúsculos reinos o bandos que surgieron luego de la división del califato de Córdoba, a partir de la revolución cordobesa que depuso al califa Hisham II en el año 1009, muy tempranamente. Se divide este califato y se divide en tantas partes y al final cada pequeño reino era minúsculo, era insignificante. Entonces a estos se les llamó los reinos de taifas. Burt sigue diciendo, el mismo se convertía en la medida de la verdad, la fuente de la verdadera doctrina ortodoxa. Por eso, mis queridos hermanos, lejos de ser humilde, el falso maestro místico se llena de orgullo porque una religión que brota de la especulación humana, en vez de brotar de la revelación divina que está en la palabra de Dios, va a llevar indudablemente, inevitablemente a la autoestima y no a la humildad. Ese es el problema. Una religión que surge de visiones, una religión que surge de especulaciones, una religión que surge de esfuerzos humanos, una religión que surge de el propio esfuerzo y la autoridad propia del individuo que la construye, en realidad va a tener un desenlace brutal. ¿Qué dice Pablo acerca de eso? Mente carnal. Allí está el origen. Mente carnal o mente de la carne significa una posición materialista, una posición sensual en la cual los valores están solamente centrados en lo exterior, en el vestuario, en lo que se come, en lo que se bebe, en lo que se mira, en lo que se toca, en lo que se huele, en todo lo externo. Por esa razón, mis queridos hermanos, las dos frases más comunes que originan herejías, que originan sectas, que originan divisiones y que originan hasta el desmembramiento de algunas iglesias, son las frases Dios me habló o Dios me dijo. Dios me mostró. Dios me mostró. Dios me habló a mí. No le bastó a Dios con haber revelado su palabra en los 66 libros de la Biblia. No, eso no era suficiente. Me tenía que hablar a mí. Fíjense, cuando esa persona dice, Dios me habló, Dios me dijo, y su supuesta revelación está marginada de la palabra del Señor, lo que esa persona está diciendo es que toda la revelación de Dios, los 1600 años de historia revelada por Dios, contenida en el canon a través de los santos hombres que Dios ha elegido, está en un segundo nivel, está en un plano inferior en comparación a lo que Él ha recibido. Cuando escuchamos personas hablar de esa manera, cuando escuchamos personas mirar en menos la palabra del Señor, el estudio sistemático de la palabra del Señor y poner por sobre ellos sus propias revelaciones, estamos en presencia de un arrogante de primera. Y estamos en camino de una división. Cada secta falsa que se ha levantado surge de un tipo que dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Surgen de un tipo que tuvo una revelación superior. Surgen de un tipo que viene a complementar con algo mejor lo que estaba escrito.
qué desastre más grande. Cuando a esa mente carnal la hincha el orgullo, generalmente se le añade un desprecio por el conocimiento de la palabra de Dios y la consecuencia lógica es la proliferación de pequeños reinos de taifas en su versión evangélica. Nunca le demos la facultad de árbitro o juez o de líder a quien está vanamente hinchado por su mente carnal, a quien tiene una supuesta revelación marginada de la Biblia, alejada de la Biblia, y la pone como su principal herramienta de acción, como su principal factor motivacional para emprender una hazaña, una tarea, una actividad o derechamente una división. Exijamos siempre a quien pretenda ser un primus inter pares una sujeción incondicional a la palabra de Dios como la única regla de fe y de práctica. No puede liderar, no puede dirigir, no puede aconsejar, no puede tomar decisiones que afecten a otros cristianos, alguien que tiene su propia percepción de la vida, su propia concepción de la iglesia, su propia forma de acceder a verdades místicas y no presta atención a la genuina palabra que Dios ha revelado. Rechaza a ese árbitro, rechaza a ese juez. No prestes atención, no valides a un líder que surge de una mente carnal. Finalmente, Pablo termina en el versículo siguiente con una declaración absolutamente lapidaria para el misticismo. Lo que Pablo nos va a decir ahora en el versículo 19 termina por hundir el misticismo y por ponernos en guardia en su contra. Veamos lo que dice el versículo 19. Aquí Pablo nos va a mostrar y nos va a decir que el misticismo rechaza la autoridad de Cristo. Verso 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tremendo este texto. Tremendo este texto. Y no haciéndose. ¿Qué significa asirse, afirmarse, agarrarse, sujetarse? Eso es no haciéndose, no sujetándose, no sometiéndose, no conectándose. Estos místicos son los que se apoyan en aquello que dicen haber visto, sus supuestas visiones, sus supuestas revelaciones, sus supuestos sueños. ¿Cómo terminan? Terminan desligándose de Cristo. Terminan desconectándose de Cristo, puesto que pretenden ir más allá de sus enseñanzas y de la palabra del Señor. Ese era el principal problema de los herejes en Colosas. No estaban ligados a Cristo, no estaban unidos a Cristo. Y al no estar ellos unidos a Cristo, al presentar una revelación contraria, ajena, diferente de la palabra del Señor, iban a terminar provocando que los colosenses también se desligaran de Cristo. La segunda carta del apóstol Juan, en el versículo 9, dice lo siguiente. Escuche bien. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan es categórico en esto. Separados de Dios, no es posible tener vida eterna. Sin estar unidos a Cristo, no es posible tener vida eterna. Sin Dios, no es posible tener vida eterna. Por lo tanto, los que se aferran a sus propios pensamientos, a sus propias visiones, a su propia humildad, a su propia autoridad, a su propio gobierno y desconocen a Cristo,
son personas que están en condenación eterna. La cabeza es Cristo, como ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 18. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Él es cabeza de la creación, Él es el principal, Él es la autoridad máxima. Por lo tanto, cuando una persona se desliga de Cristo, cuando una persona se desconecta del Señor Jesucristo, no está haciéndose a la cabeza, no está afirmándose a la cabeza, no está sujetándose a la cabeza, no está bajo el gobierno de Cristo, no está guiado por la palabra de Cristo, esa persona tiene como resultado final privar a los creyentes que le siguen de estar también unidos a la cabeza que es Cristo. El gran logro del místico es separar al cuerpo de la cabeza, es separar a los creyentes de Cristo. Ese es el resultado final del misticismo. Las coyunturas que menciona aquí Pablo parecen referirse a los puntos de unión entre los miembros del cuerpo. Los ligamentos son los tendones, los nervios, los tejidos por los cuales se mantiene y se nutre esta unión. Obviamente aquí no hay una referencia al pastor con los distintos funcionarios de la iglesia, sino más bien es una figura de la relación de Cristo con la iglesia, de los miembros de la iglesia entre sí, los ligamentos. En otro pasaje se mencionan como los dones, ¿cierto? La actividad propia de cada miembro. La iglesia tiene que estar unida entre sí, pero principalmente tiene que estar unida a Cristo. Unida significa aquí en este pasaje estar firmemente unidos a Cristo, como ya también lo hemos visto en este libro maravilloso, en esta carta maravillosa. Y termina diciendo Pablo, esa unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con la cabeza, que es Cristo mismo, y esta unidad que debe haber entre los miembros del cuerpo de Cristo, es el crecimiento que da Dios. Vale decir, hay un crecimiento falso y hay un crecimiento verdadero. La seducción que produce usurpar la autoridad de Cristo en estos místicos herejes es simplemente una tragedia que va a terminar siempre con muerte y con separación. Hay un crecimiento genuino, sí, sin duda alguna. Pablo lo comenta con los Efesios en el capítulo 4, versículos 15 y 16, cuando dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay crecimiento verdadero fuera de Cristo. No hay crecimiento verdadero cuando los miembros están divididos, están peleados, están desunidos. El único crecimiento verdadero ocurre cuando estamos sujetos a Cristo y cuando estamos unidos en amor, cuando estamos pensando más en el otro que en nosotros mismos. El misticismo, por lo tanto, busca un crecimiento, busca una plenitud, pero lo hace mediante una falsa humildad, mediante un falso culto, mediante una falsa revelación, a través de los intereses de una mente carnal, materialista, y finalmente a través de una autoridad usurpada, en donde el místico se transforma en la máxima autoridad y Cristo queda a un lado, en donde sus visiones o revelaciones o su afiebrada mente carnal definen las normas y la palabra queda relegada. No nos sujetemos nunca a un soñador de sueños, ni a un promotor de visiones de una mente carnal y afiebrada. Vuelvo al inicio de este pasaje para terminar este sermón. Vuelvo a usar las mismas palabras del apóstol Pablo para terminar acá este sermón y para concluirlo. Nadie os prive de vuestro premio.
Nadie os prive de vuestro premio. Que ningún hipócrita disfrazado de humilde te diga que no eres espiritual. Que ningún adorador de ángeles te diga que tu adoración es incorrecta porque la fundamentas en la Biblia. Que ningún promotor de sueños y de visiones te diga que no leas tanto la Biblia, mejor préstame atención a mis historietas absurdas. Oh, fui 5 días al cielo y otros tantos al infierno y allí vi a tu mamá. ¿Qué es eso? La más correcta visión, explicación, descripción del cielo y del infierno no está en la afiebrada mente de un buscador de sueños, sino en la Biblia. Ninguna visión, ningún sueño, ninguna historieta puede compararse con la solidez de la palabra del Señor. Que ningún vanidoso, hinchado, con mente carnal, materialista, centrado en lo externo, te diga que tu forma de adorar al Señor es incorrecta y que ningún usurpador de la autoridad de Cristo quiera venir a sentarse en el trono que solo al Señor Jesucristo le corresponde. Que nadie te convenza de ser tu árbitro y te descalifique cuestionando tu espiritualidad. Varios supuestos profetas contemporáneos resultaron ser adúlteros maquillados. Connotados supuestos ministros resultaron ser promotores de ideologías basadas en el ocultismo. Supuestos soñadores o promotores de visiones han terminado condenados en la cárcel por delitos sexuales. Y muchas divisiones, demasiadas para mi gusto, surgieron porque alguien quiso gobernar en lugar de Cristo. Alguien quiso que le escucháramos a Él y no al Señor. Alguien quiso gobernar basándose en su propia visión y no en lo que Dios ha establecido en su palabra. Por lo tanto, amados, que estos versículos preciosos de la carta a los Colosenses nos conduzcan nuevamente a confiar que la palabra de Dios es suficiente. No necesita visiones, maquillajes, sueños, profecías humanas construidas a partir del esfuerzo humano, basadas en una supuesta humildad fingida que oculta intereses corruptos. No. La palabra de Dios es suficiente. La palabra revelada por el Señor, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la palabra iluminada por el Señor es suficiente. No hay otras revelaciones que puedan competir con la palabra del Señor. Y finalmente, el gobierno de Cristo es suficiente. No necesitamos otro gobernante que no sea el Señor Jesucristo. No necesitamos otro Señor, porque tenemos un Señor que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ninguno de estos pretendidos señorcitos que quieren levantar su pequeño reino, que quieren dividir la iglesia, sacar como una tajada de la torta para sentarse en su pequeño tronito con su pequeña coronita para gobernar a sus súbditos. El único Señor glorioso y soberano, la cabeza de la iglesia, es Cristo el Señor. ¿Te parece si cultivamos nuestra espiritualidad orando en esta mañana al único y verdadero Dios, al Señor de las naciones, el que nos invita a proclamar este evangelio a toda criatura, a ir por el mundo, a ir por las naciones, anunciando al único Rey, anunciando la única norma que es la palabra, anunciando al único verdadero que puede cambiar el corazón del ser humano, a Cristo el Señor. Adoremos al Señor orando en esta mañana.